si la luna se hubiera ubicado, por decir, en la casa 11. La casa 11 indica Jnana Loka, pero sabemos que la luna solo representa Svarga Loka y Bhuva Loka. Entonces automáticamente debemos analizar las casas angulares desde la luna, desde la ubicación de la luna. ¿Y cuáles son las casas angulares? La luna se encuentra en Acuario. Las casas angulares serían Escorpio, Leo y Tauro. Y vemos que la luna se encuentra en la parte visible, casa 11. Entonces tenemos que determinar cuál es la parte visible, la casa angular visible más próxima a la luna. En este caso, por ejemplo, tenemos en Escorpio a Bhuva Loka, que sería la casa 8, pues tenemos a Svarga Loka, que sería Leo, la casa 5, y Tapa Loka, que sería Tauro, la casa 2. Sabemos que de la casa 2, de la casa 1 a la casa 6 es la parte nocturna, y de la casa 12 a la casa 8 o la casa 7 sería la parte diurna. La casa que está más la casa angular desde la luna sería la casa 8. Entonces esta persona, si hubiera nacido con la luna en la casa 11, hubiera correspondería su nacimiento en Bhuva Loka. Aquí ya lo podemos determinar. En cambio, si por ejemplo, si el planeta se vuelve, por ejemplo, Saturno se vuelve dispositor, y si Saturno se vuelve dispositor, automáticamente tenemos que usar el chakra Tala de 1. Con Saturno no hay mucho problema. Según la ubicación de la casa ya puede indicar el Tala. Por ejemplo, en este caso, en el chakra de la derecha, podemos observar que Saturno ocupa la casa 4 y la casa 4 indica Tala Tala. Entonces ahí nomás se queda el análisis, ya no usa las diferentes clasificaciones, es decir, las casas angulares, las casas trino no, porque Saturno rige todos los talas. Entonces según la casa donde se encuentra, eso es lo único que indica. Y Saturno en casa 4 indica Tala Tala. Eso indica que la persona viene de Tala Tala. Sí, es simple este tipo de análisis. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva con algunos ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de Hitler, Adolfo Hitler. En su carta natal, aquí tenemos las dos cartas, la carta Rashi y la carta Jagannath Drekana. Ahora, el primer paso que debemos analizar es ver la fuerza del Sol y de la Luna. ¿Cuál de los dos es el más fuerte? Aquí vemos que la Luna ocupa el signo de Sagitario, la casa 3, y el Sol se encuentra exaltado en el signo de Aries, en la casa 7. Entre los dos, el Sol es el más fuerte. ¿Esto qué significa? Que los devas han deseado su nacimiento. Este Sol, esta posición del Sol, lo analizamos en la carta Jagannath Drekana y vemos que en la carta Jagannath Drekana el Sol
continúa en la misma posición. Vemos que está Vargótama, el sol en la carta Yaganadrekana ocupa Aries, y Aries está regido por Marte. Marte sería el dispositor del sol. ¿Esto qué significa? Marte indica la Tierra. Y si analizamos la posición de Marte en la carta Rashi, vemos que ocupa la casa 7. Aquí podemos ver que Hitler, en su vida pasada, ha sido una persona que estaba en la Tierra. Marte representa Buloka, sin ninguna duda. Aquí se observa que sin ninguna duda Hitler estaba presente en la Tierra. Podríamos decir que él nació de Marte. Aquí ya podemos ver su naturaleza. Él ha sido un militar, y Marte indica su nacimiento. Él nació del planeta Marte, el planeta de la guerra, y volvió a hacer la guerra. La Tierra es el lugar donde se producen las guerras. Si uno analiza, la Tierra es un planeta que constantemente se producen guerras. Desde el inicio de la historia hasta en los diferentes niveles, en los diferentes periodos de tiempo, podemos ver que siempre han existido guerras. ¿Esto qué significa? Que aquí en la Tierra predomina mucho la guerra. ¿Esto qué significa? Que Marte es regente de la Tierra, Buloka. En su vida pasada podemos ver, según la fuerza del planeta dispositor, podemos ver el tipo de estatus que ha tenido la persona. Por ejemplo, Marte está fuerte, crea un Ruchaka Yoga. Ruchaka Yoga significa personas que hacen lo imposible, lo hacen posible. Esta es la característica de Ruchaka Yoga. ¿Esto qué significa? Que en la vida pasada él ha tenido también un buen estatus. Si el planeta que se vuelve dispositor está débil, eso significa que en la vida pasada uno ha tenido un estatus mediocre, inferior. En cambio, si el planeta que se vuelve dispositor de la vida, dispositor del nacimiento o del Loka, esto significa que la persona ha habido un buen estatus en su vida pasada. Claro, podemos analizar, entrar en detalles de la vida pasada, el tipo de muerte, los traumas. Esto se analiza en la carta D60, en la carta Sastyamsha. Existen diferentes principios, que esto lo podemos analizar más adelante. En esta oportunidad solo estamos haciendo ver algunos ejemplos de cómo se analizan las diferentes moradas en la cual la persona se encontraba en la vida pasada. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tal vez algunos de ustedes conozcan la historia de Charles Manson. Charles Manson fue un asesino, o mejor dicho, es un asesino en serie y líder de una secta satánica. Incluso hasta ahora está cumpliendo condena. Y aquí podemos ver el horóscopo. El horóscopo de Charles Manson. Por ejemplo, tenemos que determinar cuál de los dos es más fuerte, el sol o la luna, en la carta Rashi. Vemos que el sol ocupa la casa 7 y vemos que la luna ocupa la casa 10. Los dos están en casas angulares. Los dos.
La luna hace conjunción con Saturno y Rahu, y el Sol hace conjunción con Júpiter y Mercurio y Venus. Entre los dos, el más fuerte es el Sol, porque está rodeado de 3 planetas. En cambio, la Luna está rodeado de 2 planetas. Y el Sol hace un aspecto al ascendente, en cambio la Luna no aspecta al ascendente. ¿Esto qué significa? Que el Sol es más fuerte. Esto podríamos decir que los devas han programado su nacimiento. Los devas son los que programan el nacimiento. El Sol, en la carta Jaganadrekana, podemos observar que se encuentra en el signo de Géminis, un signo regido por Mercurio. Y sabemos que Mercurio representa Patala, un infierno. Y si analizamos a Mercurio en la carta Rashi, vemos que ocupa la casa 7. No está muy fuerte, que digamos. Esto significa que en los infiernos tenía un estatus muy inferior. Mercurio se puede aplicar otra técnica también aquí. Por ejemplo, Mercurio se vuelve el dispositor, el planeta dispositor. Y Mercurio, dentro de la carta Jaganadrekana, ocupa Acuario, y Acuario está regido por Saturno, que también indica un tala. Podemos usar, por ejemplo, al planeta dispositor también dentro, analizar al planeta dispositor, al planeta que indica el nacimiento o la vida pasada, el planeta que indica la vida pasada. Puede ser analizado dentro de la carta Rashi, incluso dentro de la carta Jaganadrekana, para poder determinar los diferentes lokas, los diferentes viajes. Aquí si analizamos a Mercurio, Mercurio indica Patala, y ocupa la casa 7, que indica Atala. Si analizamos Mercurio, indica Atala, pero Mercurio solo indica Patala. Y si analizamos al dispositor de Mercurio dentro de la carta Jaganadrekana, sería Saturno, y Saturno indica Tala, y que sería una casa angular de la casa 7. Aquí podemos observar que antes de nacer a la Tierra ha hecho 2 viajes. Charles Manson se ha encontrado en un infierno, Patala Loca. Después ha subido a un otro infierno llamado Tala, y después ha nacido en la Tierra. Claro, sabemos que existen diferentes clasificaciones de los talas. ¿Cuáles son las características de los diferentes talas? En los diferentes talas habíamos visto que efectivamente viven seres muy perversos, muy demoníacos, y simplemente en Patala Loca son infiernos en la cual uno tiene que ser castigado, donde uno tiene que sufrir diferentes condiciones miserables. Y vemos que está repitiendo lo mismo. Podemos ver que la luna está muy afectada en su carta natal, una luna afectada por Saturno Rahu.
efectivamente podemos ver el tipo de mentalidad que tiene y sobre todo la conjunción entre la luna y Rahu es exacta. Tenemos la luna a 11 grados de Capricornio y Rahu a 11 grados de Capricornio. Aquí podemos ver el desequilibrio mental que puede tener Charles Manson. Ok, hacemos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos el horóscopo de la famosa pornostar Ilona Stoller, conocida como la Chicholina. Tiene un horóscopo muy particular. Por ejemplo, debemos determinar cuál es la fuerza entre el Sol y la Luna. Vemos que es ascendente Libra. La Luna se encuentra en la casa 1 y el Sol se encuentra en el signo de Escorpio, en la casa 2. Entre el Sol y la Luna es más fuerte. La Luna es más fuerte. ¿Esto qué significa? Que su nacimiento ha sido deseado por los ancestros, por los antepasados, por los familiares. Y esta posición lunar la debemos ver en la carta Jaganadrekana. En la carta Jaganadrekana observamos que la luna se encuentra en el signo de Libra. La luna se encuentra en el signo de Libra, un signo regido por Venus. Esto significa que Venus es el planeta dispositor de la vida, del nacimiento o de la vida pasada. Y efectivamente, Venus ya indica las características. Vemos que en su vida predomina mucho Venus. Si uno conoce la biografía de esta diva pornostar, en su vida predomina mucho Venus. Entonces, la posición de Venus tenemos que estudiarla y analizarlo en la carta Rashi, y vemos que Venus ocupa la casa 12. Hace una conjunción con Marte y Saturno y ocupa la casa 12. Pero la casa 12 indica Tapaloka. Entonces, es muy difícil que ella venga de Tapaloka, porque en Tapaloka son seres que hacen muchas austeridades, muchas penitencias. Entonces se aplica el principio de los ángulos. Desde Virgo debo analizar cuáles son las casas angulares. Venus solo indica Svargaloka y Bhuvaloka, solo estos dos sistemas planetarios, Svargaloka y Bhuvaloka. No puede indicar Tapaloka, no puede indicar la Tierra, no puede indicar ningún Tala. Aquí podemos observar que Venus, la casa angular de Virgo, las casas angulares son Sagitario, Piscis y Géminis. Sagitario indica Jnana Loka, es imposible que ella venga de Jnana Loka. Bhuvaloka indica Piscis, es posible que venga de Bhuvaloka. Y Svargaloka, que está indicado por Géminis. Entonces, debido a que Venus se encuentra en la parte visible y la casa angular más cercana a Venus sería Svargaloka, esto significa que Ilona Stoller en su vida pasada se encontraba o vino de Svargaloka.
vemos que Venus en su carta natal está debilitado. Esto significa que esta diva no ha tenido un buen estatus en ese lugar. Según los tratados astrológicos, explican que en esos mundos también, por ejemplo, ¿cuál es la característica de Svargaloka? En Svargaloka solo bailan, cantan, hacen sexo. Es el mundo de Indra. Indra representa los sentidos. Ahí en esos lugares se goza de los sentidos al máximo. En esos lugares. Indra Loka, Svargaloka. Solo bailan. En esos lugares se encuentran apsaras, damiselas celestiales. En esos lugares se encuentran mujeres celestiales que solo cantan, bailan, hacen sexo, disfrutan mucho, beben. Prácticamente es un mundo de placer. Pero vemos que Venus en su carta natal está débil y se encuentra en conjunción a Marte y Saturno. En su carta natal se observa que se activa un Pritishapa. Un Pritishapa significa una maldición de Venus. No, un Patnishapa. Pritishapa del padre. Un Patnishapa significa una maldición de alguien del sexo opuesto. Esto significa que ella ha sido maldecida en ese mundo. Y debido a eso, ha tenido que nacer en la Tierra. Según se explica en los tratados astrológicos, que en esos mundos, si uno practica servicio devocional, uno continúa con su purificación y continúa elevándose. Pero si uno comete errores en esos mundos y se olvida del servicio devocional o se olvida de los diferentes principios religiosos y comete actividades negativas, entonces se degrada y nace nuevamente en la tierra. Esto no garantiza que si uno se encuentra en un plano superior, esto no garantiza que debe continuar elevándose, no. Existen dos tendencias. Uno puede encontrarse en un plano superior y descender a la tierra para ayudar a los seres humanos. Ese es un punto. Otro punto es que uno se encuentra en un plano superior y comete errores y desciende a la tierra para ser purificado. Ese es otro punto. Uno se encuentra en un plano superior y continúa su evolución. Entonces, aquí podemos ver que esta diva, esta pornostar, efectivamente viene de un mundo de placer. En Svargaloka solo existe el placer. Y si uno analiza su vida, efectivamente es como una reina aquí en Europa. Tiene mucho dinero, muchos admiradores, puro lujo, goza completamente. Pero la maldición de hacer estas actividades negativas, sexuales, se debe a que esto lo ha obtenido en la vida pasada. Claro, podemos profundizar más. A veces, por ejemplo, esta conjunción entre Marte y Saturno en la casa 12 significa un Patnishapa, la maldición de descender a este mundo terrestre. Y la casa 12 indica infidelidad o uniones sexuales que ha causado la maldición de otras personas, de esos seres celestes. Y debido a esto nace en esta vida como una diva, claro, que tiene mucho crédito. Incluso podemos analizar también a dónde irá después de la muerte. Podemos
podemos analizar también cuál será su destino, pero esto lo podemos analizar en otra lección. Aquí tenemos otro ejemplo de Sai Baba. Existen muchas comentarios, existen muchos críticas o elogios de este personaje. Es un maestro que, según las diferentes referencias que tiene la capacidad de poder materializar elementos de oro, de su boca salen diferentes elementos de oro, materializa cadenas, materializa joyas, materializa un polvo llamado vibhuti, pero a veces dicen que todo esto es una farsa. Incluso en YouTube han puesto algunos videos que efectivamente se ve como que todo es falso. Bueno, este es otro discurso. Vemos que entre el Sol y la Luna, el planeta, él ha nacido con el ascendente Escorpio. El Sol se encuentra en Escorpio, en el ascendente, y la Luna se encuentra en la casa 8, en conjunción a Rahu. La casa 8 es un planeta Marana Karana Stana. Podríamos decir que la casa 8 es la peor casa para la Luna. Incluso hace una conjunción con Rahu. Rahu está exaltado. A veces Rahu indica el engaño. Una persona que puede ser un poco excéntrica o engaña también. Entre la Luna y el Sol vemos que el Sol es más fuerte. Entonces vemos la posición del Sol en la carta Yaganadrekana. Y el Sol se encuentra en el signo de Cáncer, y Cáncer está regido por la Luna, y el dispositor de la Luna, el dispositor sería la Luna, y la Luna indica es Varga Loka, Buba Loka. ¿Esto qué significa? Que el Sol fuerte indica que su nacimiento ha sido programado por los devas, por los seres superiores, y la Luna indica es Varga Loka. Entonces debemos ver la Luna en la carta Rashi ocupa la casa 8, y la casa 8 indica Buba Loka. Entonces aquí podemos observar que Sai Baba en su vida pasada se encontraba en Buba Loka, pero vemos que la Luna está afectada por Rahu. No ha tenido un buen estatus en Buba Loka. Rahu y la Luna, a veces la casa 8 se relaciona con los poderes místicos, se relaciona con los siddhis, se relaciona con la parte sensible, sutil, con el Akash Tattva, pero usualmente Rahu siempre crea un tipo de confusión. De todos modos, aquí vemos que Sai Baba viene de Buba Loka. Vamos a analizar ahora el horóscopo de un gran Vaishnava.
Srila Prabhupada, podemos determinar cuáles son las características. Cuando uno analiza las cartas astrales de los grandes santos, se podría decir que la mente del astrólogo se purifica. Se recomienda siempre analizar cartas natales de personas santas, porque a veces el trabajo de un astrólogo es analizar muchas cartas natales, y usualmente la mayoría de personas que se acercan al astrólogo es haciendo preguntas de Mercurio y Venus. Solo Mercurio y Venus. Mercurio, trabajo, dinero; Venus, amor. Solo eso preguntan en su mayoría. Son preguntas en Raja Guna. Uno que otro pregunta cómo será su vida espiritual. Otros preguntan cómo será la salud. Por eso, si uno constantemente está analizando cartas astrales de personas que solo preguntan cómo será el amor, cómo será el trabajo, es como decir que uno entra en un nivel de Raja Guna. La mente de uno entra en un nivel de Raja Guna. Por eso se aconseja a todos los estudiantes de astrología siempre analizar cartas natales de personas santas, de personas religiosas, para poder determinar cuál es el nivel espiritual de estas personas, y uno indirectamente se purifica también. Un estudiante se purifica. Este es un consejo que se recomienda. En este caso vemos el horóscopo de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, el fundador Acharya del movimiento Hare Krishna aquí en Occidente. Y efectivamente aquí podemos ver la magnitud de su horóscopo. Vemos que entre el Sol y la Luna, vemos que el Sol es más fuerte. La Luna ocupa la casa 6, está exaltada. La casa 6 significa la casa de Seva, el servicio, está exaltada. Y vemos que el Sol ocupa una casa angular. No, una casa trino, la casa 9 sería una casa trino. Ocupa una casa trino. Entonces, entre el Sol y la Luna, el Sol es más fuerte porque ocupa una casa trino desde el ascendente. Entonces vemos esta posición del Sol en la carta Jaganadrekana. Y vemos que el Sol en la carta Jaganadrekana se encuentra en Leo. Leo, el dispositor del Sol es el Sol mismo. Y el Sol indica la Tierra. Y vemos la característica de Srila Prabhupada como el Sol. Su naturaleza del Sol es como un sol que brillaba. El Sol, en su carta natal, vemos que se encuentra en la casa 9 y hace conjunción con Júpiter y Ketu. Aquí podemos ver que en su vida pasada tenía un buen estatus, un buen nivel en la vida pasada aquí en la Tierra. Incluso, en uno de sus comentarios, Srila Prabhupada cuenta que cuando un astrólogo le leyó la carta natal, le había dicho que en su vida pasada él había sido un médico sin pecado. Esto significa que efectivamente le habían visto que en su vida pasada estaba en la tierra, había sido un médico y que estaba sin ningún pecado, libre de pecado. El Sol representa la medicina, el Sol representa la curación también. Si analizamos la casa 9, por ejemplo, el Sol representa la casa 9, representa Svargaloka. Aquí vemos que efectivamente en 2 vidas pasadas
él se encontraba en Svargaloka, pero tenía un buen estatus. Aquí vemos que existe una misión específica para Srila Prabhupada. Ha venido a la tierra a crear algo específico. El sol, debido a que está muy fuerte en conjunción a Júpiter, indica que tenía mucho avance espiritual, porque tenía la gracia especial de Svargaloka, su casa 9, en esta presente vida. Los devas estaban muy atentos de su vida en la tierra. Incluso en la carta Punya Chakra podemos determinar que efectivamente Srila Prabhupada se libera, sale de este universo esférico y se libera y va al mundo espiritual. Esto lo vamos a analizar en otra presentación, en otra clase, en otra lección de astrología, cuando determinamos el viaje del alma después de la muerte. Aquí estamos analizando el viaje del alma antes de nacer. En otra lección vamos a determinar el viaje del alma después de la muerte. Vamos ahora a analizar otra diapositiva, otro ejemplo. Vamos a analizar la carta natal de Mahesh Yogi. Mahesh Yogi. Existe algunas controversias en la hora de nacimiento de Mahesh Yogi. Algunos dicen que ha nacido a las 8 de la mañana aproximadamente, otros al mediodía. O sea, Mahesh Yogi tiene dos ascendentes, ascendente Aries y ascendente Capricornio. Pero analizando su biografía, analizando todo lo que ha hecho en su vida, podríamos decir que es el ascendente Aries, es el ascendente que coincide con su vida. Júpiter en el ascendente, un gran maestro, una persona que tenía muchos conocimientos. Marte en casa 10 produce un Ruchaka Yoga, hace posible las cosas que son imposibles para los demás también. Claro, vemos que el planeta Atma Karaka es el Sol, y el Sol hace conjunción con Rahu y hace conjunción con Venus. Venus, al encontrarse en conjunción y Rahu es el planeta Dharakaraka, aparte de indicar el matrimonio, la esposa. En una persona que no tiene matrimonio, esposa, el Dharakaraka indica el dinero. Aquí podemos ver que daba mucha importancia al dinero. Venus, el Sol, en conjunción a Rahu, el planeta Dharakaraka. Y tenía mucha fortuna para esto, efectivamente, ha dejado una herencia enorme a sus seguidores. Incluso hemos analizado la carta de Punya Chakra cuando ha dejado el cuerpo. Pero aquí vamos a ver de dónde viene. Entre el Sol y la Luna, ambos se encuentran en casas angulares, no en casas trino. La Luna se encuentra en casa 5 y el Sol se encuentra en casa 9. Ambas son casas trino. La fuerza depende de la predominancia de planetas. Vemos que Venus y Rahu hacen conjunción con el Sol, en cambio la Luna está sola. ¿Esto qué significa? Que su nacimiento ha sido deseado por los devas, por los seres superiores. Y vemos esta posición del Sol en la carta Jagannath Drekana. Vemos que el Sol ocupa el signo de Sagitario. Al ocupar el signo de Sagitario, automáticamente vemos que Júpiter se vuelve el
dispositor. Júpiter se vuelve el dispositor de la vía pasada. ¿Esto qué significa? Como dispositor de la vía pasada, su nacimiento puede haber sido en Satyaloka, Tapaloka, Jnanaloka o Maharloka. En uno de estos 4 sistemas planetarios se debe haber manifestado su nacimiento. Entonces tenemos que individuar y vemos que Júpiter se encuentra en el ascendente. Y el ascendente, usando el chakra Loka de 1, el ascendente indica Satya. Esto significa que Mahesh Yogi viene de Satya Loka. Y podríamos decir que sí, una persona que siempre ha estado dedicada a la vía espiritual, ha hecho una grande obra aquí en el mundo. Podemos decir que coincide con su carta natal. Entonces, podemos ya tener una idea. En esta lección hemos analizado los diferentes principios para determinar solamente para determinar de dónde viene la persona. Estos son los principios que se analizan. El segundo paso sería determinar las condiciones de la vida pasada. ¿Qué ha hecho en la vida pasada? Si ha sido hombre, si ha sido mujer, el tipo de muerte que ha tenido, natural, antinatural. A veces se dice que cuando existen diferentes formas de ver la vida pasada, se puede ver la vida pasada a través de una regresión hipnótica, se puede ver la vida pasada a través de una carta natal, se puede ver la vida pasada a través de un vidente y se puede ver la vida pasada a través de los sabios. Desafortunadamente, en esta época nos encontramos con muchos charlatanes que dicen ser videntes, que dicen ser que tienen poderes especiales y que pueden ver la vida pasada. Y usualmente estas personas que supuestamente ven la vida pasada siempre tratan de gratificar la mente de las personas. Siempre dicen que sí, en la vida pasada has sido un gran rey, has pertenecido a una casta superior, has nacido en India, o has nacido en Egipto, o has nacido en una familia aristocrática. Ninguno dice que uno ha sido una persona común, que ha muerto de una enfermedad común, o que ha sido asesinado. Solo son muy pocos, especialmente aquellos que quieren sacar el dinero a los clientes. Simplemente gratifican la mente del cliente y el cliente, como quiere escuchar cosas bonitas, con mucho gusto da el dinero. Esa es la característica. Usualmente Parashara Muni explica o los diferentes tratados astrológicos explican que la vida pasada solo se puede ver a través de la ayuda de los sabios, a través de la ayuda de las escrituras. Si un vidente fuma, un vidente come carne, un vidente, entonces está prácticamente engañando. Tiene un estilo de vida cuestionado, está engañando completamente. Es muy importante ser un poco pragmático en
la parte del análisis de la vida pasada. Existen principios que ayudan por medio de la astrología. Aquí solamente vamos a enseñar principios astrológicos de cómo se debe analizar la vida pasada. Existen diferentes principios. Se debe analizar la carta D60 o la carta Shastyamsha. Esta carta da detalles precisos, pero para poder hacer este análisis se recomienda hacer la rectificación de la hora de nacimiento, porque es una carta muy sensible. Para el ascendente gira muy rápido en esta carta, entonces hay que determinar bien el ascendente en esta carta. En esta carta podemos determinar detalles muy precisos de cómo uno ha muerto, si ha sido hombre o ha sido mujer, qué ha hecho, cuáles han sido las características. Y existen diferentes posiciones, amshas, en la cual son interpretados estos amshas, y estos amshas lo interpreta Parashara Muni. Uno no ha inventado esta información, Parashara Muni lo interpreta. Entonces uno analiza la vida pasada aplicando estos amshas, estas divisiones, y con otros principios astrológicos que más adelante lo mostraremos. Al menos con esto ya pueden tener una idea de cómo se analiza la procedencia de la persona. Si uno viene de la tierra, si uno viene del infierno, si uno viene del cielo, aquí se ve. Y debe coincidir con la naturaleza que hace o que tiene la persona en esta vida. Solo he dado una pequeña referencia. Existen más principios que más adelante y poco a poco iremos presentándolos. Bueno, agradezco la atención. Espero que esta lección de astrología sea útil para ustedes y sobre todo que le den un buen uso a este conocimiento. Ok, termino aquí. Hare Krishna. Hare Krishna. Vamos a continuar con